Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, nuestro saludo llega a ustedes gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilix Arcaya. Hoy en la producción también nos acompaña Wilix Arcaya, en los controles Víctor Mejías y en la conducción Daniel Lara Farías y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Gracias también a quienes nos ven en Periscope, nuestra cuenta en Periscope @RCR750. Un gran abrazo a BPI, gracias de antemano por la retransmisión que hacen habitualmente de nuestros programas en vivo. Y muchas gracias también a quienes dedican varios minutos de su tiempo al día para vernos en diferido en el canal de YouTube de la estación que es Radio Caracas Radio. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, señor Neomar Hernández. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Bueno, hoy 17 de diciembre muy bien, con mucho ánimo, a pesar de que el tiempo y las circunstancias puedan quizá decir lo contrario, pero con mucho ánimo, Daniel. Tal día como hoy fallece alguien muy importante para la historia de Venezuela. Uh-huh. Juan Vicente Gómez. Que estas cosas tuyas, ¿no? No murió el 17 de diciembre Juan Vicente Gómez. Bueno, eso no se sabe a ciencia cierta. Claro que, no, por favor, Neomar. Porque no se sabe. Pero no empieces, o sea, no vayas a empezar pataleando en el programa, molesto. Pero o sea. ¿qué te pasa a ti? O sea, ¿cómo vas a poner tú en duda? Tú puedes poner en duda la muerte de Chávez, la de Gómez no puede. Bueno, pero tú sabes que hay mitos en la historia venezolana, Daniel. Bueno, pero aquí no estamos para mitos, pana. Esto es un programa serio, de gente seria, que investiga, que lee, que promueve el conocimiento de la historia. Y la cultura. ¿Tú estás seguro que Gómez... Esto no es nuestro insólito universo, te equivocaste. ¿Tú estás seguro que Gómez murió el 17 de diciembre? Pero... Estoy seguro que nació el 24 de julio. ¿Pero por qué tan seguro, Daniel? ¿Tú estabas allí? Porque todas las investigaciones así lo revelan. No hay nada que contradiga eso. Y entonces, ¿por qué ese mito de que es que Gómez hizo eso para analogarse a Bolívar y la fecha? Bueno, porque eso claro, porque evidentemente... No, mira, con Gómez hay una cantidad de mitos, fíjate tú. Que Gómez no sabía leer, por ejemplo, que Gómez era bruto. Ese es el primero. Que no sabía leer ni escribir. No. Era falso. Falso. Sí sabía. Por supuesto, no era un literato. No te iba a escribir una novela. Pero leer, escribir, sumar y restar, y sobre todo multiplicar sabía. Tenía billete. Muchachos, que no. Antes de llegar, después de llegar a Miraflores, a Maracay. Antes, durante y después. Después de llegar antes, más todavía. Después. Ajá. En el libro Gómez, el tirano liberal, de Manuel Caballero, él se explaya sobre ese tema del nacimiento y de la muerte. Y hay algo muy importante, que es que el tema, y esto es que, por eso es que es importante muchas veces conocer esto. La gente dirá, bueno, ¿y esto por qué arrancan hablando de estas cosas? Bueno, porque es que nosotros somos fieles cultores del dicho de que el que no conoce su historia se enreda para siempre y le cuentan cuentos y se inventa un mito. Para la época que Juan Vicente Gómez estaba en el poder, no era usual, no era algo importante. Se estaba empezando a hacer, de hecho, eso arranca con Gómez, el tema de las celebraciones del nacimiento y de la muerte
de Simón Bolívar. Aquí se empieza, Gómez era un tirano, obviamente, era un dictador, un ladrón, todo aquello, todo lo que usted pueda decir, un asesino, etcétera, etcétera, pero o sea, si vamos en vez de ponernos aquí a atacar o defender, nos dedicamos a comprender, sabemos y entendemos que durante el periodo de los 27 años de gobierno de la dictadura de Gómez, se crearon referentes fundamentales para lo que se conoce como la nación. Claro. A la república. Y una de esas cosas fue la simbología. Los símbolos son los que componen fundamentalmente una nación. ¿Cuáles símbolos? Bueno, los próceres, los mártires, la bandera, el escudo, los mitos también, las historias, la historia oral, las canciones, el himno. Todas esas cosas conforman la nacionalidad. Para el momento en que el señor Gómez era presidente, o sea, él se iba a inventar un mito después, el señor nació el 24 de julio y se murió el 17 de diciembre, ¿cómo se hace? O sea, eso no, pero no, para aquella época, el natalicio y la muerte de Gómez no era de Bolívar, no era una cosa así tan importante y tan metida en la conciencia nacional como para que Gómez necesitara, él o los suyos, modificar su partida de nacimiento. Aparte de eso, o sea, usted sabe la gente que se ha dedicado a investigar aquí en los registros civiles para conseguir los datos y todas estas cosas, para que venga alguien a decir que no, es que él se inventó una partida de nacimiento. Por favor. Fíjate. Había otro. Ajá. Decían que él no había nacido esa fecha. Tú mencionaste lo de que no sabía leer y escribir. Uh-huh. Tú sabes que había un mito que crearon de que Gómez era cobarde. Eso lo inventó Pocaterra, que era un feroz antigomecista, después de haber sido gomecista al principio, por cierto, siempre pasa. Claro. Converso. En la batalla de Ciudad Bolívar, a Gómez lo hirieron. A Gómez le metieron un tiro, un francotirador incipiente en la época, desde el campanario de la iglesia. A él le meten un tiro y iba a caballo, porque eso es una cosa que la gente no entiende, que Gómez fue a pelear la guerra y a pacificar a todo el mundo. Uh-huh. Y a él le dieron un tiro y el tiro entró por la ingle y salió por la nalga. Uh-huh. José Rafael Pocaterra, en su labor de denostar, obviamente era un opositor y tenía que hacerlo, de denostar de Gómez, le cambió la trayectoria a la bala. Y dijo, le dieron un balazo en las nalgas porque él estaba huyendo. Él vio y se fue, y como iba huyendo, le dieron un tiro en las nalgas. Y él decía, le dieron un tiro en las nalgas, y a Gómez le daban tiros por las nalgas, y repetía eso, ¿verdad? Fue una forma de infamar, ¿no? Pero, ¿sabes, no? O sea, Pocaterra, ¿no? Se metía así con Gómez como te metes tú con Henry Ramos, más o menos. No, pero... no, lo que tú decías, de Henry Ramos es verdad. Gracias por compararme con Pocaterra. Y ojalá no te esté escuchando ningún descendiente de Gómez para que no vayan a demandarte por difamar a Gómez comparándolo con Ramos Alú. Eso es verdad, sí. Corrijo. Mira, tú sabes que el general Gómez es una cosa interesante. Si toca hacer una especie de semblanza de su vida, yo diría, o de más que de su vida, de la obra de gobierno, ¿no? Estamos hablando de más de 30 años. Para ver, llega en el 1905, es que Gómez asume, en el 8. Y se va porque se muere en el 35. Estamos hablando de casi 30 años al frente del Estado, después de haber sido el principal colaborador. 27 años exactamente, pero súmale que él fue el segundo a bordo del poder desde 1899. Claro, de que llega Castro al poder con los 70, ¿no? Entonces, Con 60. Me fui con 10 más. Mira, sí. De Gómez hay una cosa importante que es curioso porque tú revisas yo creo que a mí me ha gustado siempre revisar los programas, o sea, lo que hay por ahí de las videotecas de los años 80 y 90 en la televisión venezolana. E incluso, por supuesto, más que en la prensa. Me gusta más ver lo que se ventilaba en la opinión pública cuando había programas de opinión en este país. Y yo he advertido, Daniel, que en los años 80 y en los años 90, tanto con Gómez como con Pérez Jiménez, pero sobre todo con Gómez, hay una labor de tratar de recomprender o de comprender por primera vez el legado de estos dos personajes, sin apasionamientos. Claro, hay gente que cae
ya en los 90, incluso con el caso de Pérez Jiménez, que por supuesto todavía estaba vivo, en una tendencia que todavía tiene expresión en Venezuela, sobre todo en algunos jóvenes, que es que creen que más que comprender hay que hacer un trabajo laudatorio de la imagen de Pérez Jiménez. No así el caso de Gómez, que Gómez ya en esta época, más de 100 años después de que Gómez haya aparecido en la escena política por primera vez, Gómez no tiene simpatizantes. O sea, no hay gente que al día de hoy salga a decir, mire, yo soy del partido de Gómez. Más aquellos que dicen, más allá de aquellos que dicen, el que no trabaja no come. Pero fíjate, el caso con Gómez es de mucho pensar, porque Gómez, si no hubiese aparecido Juan Vicente Gómez en Venezuela, no se hubiese unificado, no sabríamos hasta dónde se hubiese unificado el territorio nacional en cuanto a vías de comunicación. Eso es lo principal. O sea, Gómez hace que la idea, como tú has dicho efectivamente, Daniel, de Venezuela como nación, comience a ser algo más o menos plausible, es decir, que exista esa cosa que se llama Venezuela. Y por supuesto que la imagen de Bolívar sí comienza a ser utilizada en ese momento, después por López Contreras también, pero ya eso venía de alguna manera, y de eso da cuenta Carrera Damas en El culto a Bolívar, ya eso venía en un primer intento desde el propio Páez, cuando repatria los restos del Libertador hacia Caracas, y por supuesto, como todo el mundo ha estudiado, con la época de Guzmán Blanco. Pero ¿qué es lo otro que hace Gómez que no nos tendría en este sentido de la vida venezolana si no hubiese ocurrido? La creación de la institución armada, del ejército. Gómez es el primero que logra que esos pelotones de montoneras y de caudillos locales que existían en vastas zonas de Venezuela se comiencen a desaparecer, o mejor dicho, a nuclearse en torno a un eje central de control, que es el Ejército Nacional. Eso es lo que logra Gómez. Claro, más allá de eso, Gómez hace un gobierno que persigue muchísimo a la oposición. Gómez logra, a través de esa persecución, yo no sé si esto es un logro, bueno, es la consecuencia derivada, de que se comiencen a ver los primeros partidos políticos en Venezuela a los que él, por supuesto, va a combatir y va a buscar exterminar, va a lograr incluso llevar a la cárcel a los principales dirigentes de los partidos políticos. Pero el arranque de la Venezuela del siglo XX con Gómez es la que configuró la reacción del modo de gobernar de Gómez. Los opositores de Gómez son los que efectivamente van a gobernar el país casi que durante todo el siglo XX después, que son Betancourt, Leoni, por supuesto la generación del 28, del 36, del 45, y si pudiese hablar también así de una generación posterior al 58. Entonces, yo creo que eso es muy llamativo, Daniel. Lo primero que decía, que Gómez sirvió para ser, como decía José Ignacio Cabrujas, el coco de la democracia, ¿no? O sea, y de Pérez Jiménez también, pero por supuesto Gómez más, porque Gómez es el que directamente conoce Betancourt en sus primeros años de vida política. Y José Ignacio Cabrujas siempre decía eso, no, a mí me pintaban el general Gómez como el coco que se iba a comer a los niñitos y todo lo demás. Pero luego, entonces, en la política venezolana, o sobre todo en la opinión pública, no en la política, porque Gómez quedó como sepultado después de que la democracia se consolida y todo lo demás, hubo una tendencia de revisar la vida y obra de Gómez, más allá de esta colección de lugares comunes, que es que Gómez era analfabeto, que Gómez, como quedó en alguna, yo recuerdo en una de las películas, muchas películas que hizo Venevisión, por ejemplo, no recuerdo en cuál caracterización, se ponía Gómez leyendo un periódico de cabeza, porque entonces Gómez no sabía leer, y para dar la sensación de que él cultivaba el hábito de la lectura del periódico, sacaba un periódico, lo leía al revés y por supuesto no estaba leyendo nada. ¿Tú sabes dónde se desmiente eso? Ajá. En el libro, uno de los que lo desmiente, por cierto, el doctor Rafael Caldera en su libro de Carabobo a Punto Fijo. Uh-huh. Allí él habla de él decía que él tenía unos papeles escritos de puño y letra de Gómez, que llegaron a él, no recuerdo por qué vía, pero que eran como notas. Él escribía notas como en una libretica y la dejaba por ahí guardada como para acordarse de cosas, etcétera. Y en efecto tenía unas notas guardadas y eso. Pero ¿a qué viene todo esto cuando estamos hoy en martes de presos políticos y vamos a hablar de todo eso? Fíjate, el problema de Gómez es que la obra importantísima para la nación que acometió desde el poder pudo haberse hecho tranquilamente sin haber sometido
a vejámenes, escarnios, tratos crueles y degradantes a tanta gente en las cárceles. Yo estoy completamente convencido que la labor de represión carcelaria, más allá del exilio y del destierro, pero de la represión carcelaria que se ejerció durante el régimen de Gómez, es una mácula que no se podrá borrar jamás. Cuando uno lee los relatos de los vejámenes contra Alberto Rabel, el padre de Alberto Federico, que bueno, que fue prácticamente depositado, entonces, con un grillete en un depósito humano. Ese hombre que salió, bueno, que no lo reconocía, su familia no lo reconocía físicamente. Señor que no sabía comer con cubierto después que sale de la cárcel. O sea, eso se pudo haber hecho la misma obra sin hacer las desgracias que hicieron. Que es lo mismo que yo digo con respecto a Pérez Jiménez, que no se puede poner, yo creo que poner a Pérez Jiménez en la misma categoría de Gómez es faltar el respeto a Gómez. Porque la obra de Gómez es en la obra intangible, sobre todo la obra intangible de los 27 años de Gómez, si se compara a Pérez Jiménez languidece. Y languidece también los 27 primeros años de la democracia, tengo que decirlo. Y no estoy haciendo una épica de Gómez ni lo estoy pintando como mejor, no. Es cuando tú comparas no la obra física, sino la obra intangible. Número uno, un país unificado. Eso es lo primero. O sea, que se pudiese empezar a entender el país como uno solo. Solamente por la carretera, sino por la unificación. Venezuela es un solo país. Aquí no hay caudillitos, aquí no hay que los orientales, los llaneros, los valencianos. No, aquí esto es una sola cosa. Eso en principio. El tener un banco central, el tener un ejército nacional, el tener una hacienda pública nacional, todas esas cosas, sin duda alguna, crearon una situación que permitió que los que vinieron después tuviesen algo sobre lo cual gobernar. Pero yo vuelvo y te repito, o sea, yo dudo muchísimo que si no hubiesen hecho lo que hicieron con los presos políticos, con los desterrados, con los torturados, con los asesinados durante el gobierno de Gómez, si eso no se hubiese hecho, porque es que fíjate que las cifras, inclusive, cuando tú comparas las cifras de todos los presos, asesinados, etcétera, durante los 27 años de Gómez, es un número pequeño, pequeño y no diciendo menos importante, sino pequeño porcentualmente con lo que ocurrió durante Pérez Jiménez, por ejemplo. O sea, entonces tú te das cuenta que en realidad el tipo tenía el control del poder, el control del país, no necesitaban asesinar gente, a 2 ni a 3 ni a los 200 que tuvieron, pudieron haberlo hecho sin ningún problema. Pero bueno, el problema es que Gómez era venezolano. Y al venezolano que llega al poder le encanta matar a sus contrarios. Y le encanta meterlos presos. Y le encanta torturarlos. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la historia. Es una tendencia, parece, en la historia. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con nuestra sección de todos los martes a hablar de los presos políticos. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas.
Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? A ver, Mingo, dime algo. Si en enero de este año te hubiese preguntado, ¿hallacas con Maduro? ¿Qué me hubieses respondido? Y si te hago la misma pregunta ahorita, ¿qué dirías? No solo hallacas, pernil, ensalada de gallina, pan de jamón, dulce de lechosa, uvas, faltan 5 para las 12, pantaletas amarillas y fuegos artificiales. Pero solo para los narcotraficantes del régimen, sus zampones, sus enchufados y lastimosamente para sus cohabitantes. Este grupetín es el único que le va a sacar provecho a este empastelamiento y a este enfriamiento. Y no precisamente del clima, sino de nuestros ánimos. Lo más triste es que ahora resulta que tenemos que luchar para procurarnos, no 1, sino 2, cese de la usurpación. ¿Será que llegó la hora de la tercera vía? ¿Ah? Quizá. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El coronel Osvaldo García Palomo está detenido desde enero de este año por los grupos de seguridad del régimen, acusado de 2 cosas principalmente. Se ha dicho que el coronel García Palomo estuvo directamente involucrado en lo que el régimen ha denominado la Operación Armagedón, que era, ustedes recordarán, aquel atentado de la avenida Bolívar, en el que un dron iba a acabar con la vida de Maduro, y también en una operación que pretendía, según dice el chavismo, al que siempre hay que creerle la mitad, si no nada de lo que dice, acabar o dinamitar o sabotear o boicotear las elecciones del 20 de mayo del año pasado, donde Maduro, bueno, montó toda la parafernalia que ustedes conocen y, entre comillas, se reeligió como presidente. El coronel García Palomo está desaparecido desde el jueves pasado, cuando un grupo de la DGCIN se presentó en el Helicoide, que es el sitio de reclusión actual del coronel García Palomo, se lo llevó y no se sabe hasta esta hora dónde está. Para hablar de su caso tenemos a su hijo Osvaldo García con nosotros. Buenas tardes, Osvaldo, ¿nos escuchas? Sí, Daniel, Neomar, muchos saludos. Bienvenido al programa. Queremos saber qué ha ocurrido con tu papá, qué información manejan ustedes después de este jueves, cuando efectivamente un grupo del DGCIN, como ha denunciado su esposa Zorbay Padilla, se presentó allí en el Helicoide y se lo llevó de buenas a primeras. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Neomar, y gracias, Daniel, y bueno, toda tu audiencia. Bueno, para responderte claro, hasta este momento no tenemos información de en dónde está. Lo único que sabemos es que el día jueves fue trasladado, bueno, de manera abrupta, brutal, como siempre actúan este grupo de criminales, y bueno, lo desaparecieron. Entonces, desde el jueves no tenemos información de en dónde se encuentra, y hasta este punto, bueno, eso es lo que estamos haciendo, buscando que una fe de vida, algo, porque ya sabemos cómo actúan este grupo de personas cuando, bueno, de criminales, cuando desaparecen a personas, las trasladan sin ningún motivo, no le dicen a nadie, y bueno, ya tenemos el lamentable caso del capitán Acosta Arévalo. Entonces, bueno, ese es el miedo que tenemos en este momento. Claro. Ahora, Osvaldo, hay una pregunta básica. ¿Cuándo fue la última vez que supieron ustedes de tu papá? Bueno, desde hace 3 meses mi papá tiene prohibido todas las visitas. Desde hace 3 meses. Y las últimas 2 veces que lo pudieron observar, cuando llegaba la visita lo trasladaron a un sitio en el Helicoide que se llama La Pecera, donde
es un sitio donde es un cuarto grande, pero donde él recibe la visita solo, donde hay cámaras y en todo momento se encuentra vigilado. Y bueno, las personas que lo visitaban, siempre antes de entrar al sitio donde se iban a encontrar con él, eran fuertes, o sea, los interrogaban muy fuerte, los amenazaban de que qué iban a hacer allá, bueno, buscando la manera de que no lo visitaran más nunca. Pero bueno, igual o sí. sea que Osvaldo, entonces estamos hablando de que desde hace 3 meses nadie ha visto al coronel Osvaldo García Palomo. Exacto, Daniel, nadie. Ni siquiera sus abogados. No ha tenido acceso a nada, Imagínate. ni a su abogado, ni visitas, nada. O sea que estamos hablando de una desaparición de 3 meses. Sí, lo único que, bueno, por las redes que existen, se ha tenido información de, bueno, que él estaba ahí y, bueno, entre lo que cabe se encontraba ahí, pues por lo menos sabíamos de que estaba ahí, pero hasta físicamente nadie lo ha podido ver de hace 3 meses. Y no hay noticia de él. Ahora, la siguiente pregunta. De hace 3 meses no recibe visitas. Sabemos, no queremos que nos des detalles, pero ustedes de alguna manera conocían que se encontraba allí. ¿Cuándo dejaron de recibir alguna noticia sobre él? El jueves eso de la tarde, noche, nos informaron de que se lo estaban llevando. Y bueno, porque ahí, bueno, existen maneras y entonces nos notificaron. No nos des detalles. Ustedes se enteraron. Exacto, nos enteramos de que, bueno, se lo estaban llevando y ahí fue donde activamos llamando a los abogados, buscando, bueno, dónde se lo estaban llevando, y desde ese momento no tenemos información de él. Osvaldo, Pero bueno, sí, adelante, cómo no, adelante. Me gustaría aclarar, dar una pequeña historia de, bueno, desde cuándo surge esto, porque nosotros, mi familia, desde el año pasado, 2018, febrero del 2018, yo junto a mi mamá, mis 2 primas y mi hermana y mi novia, fuimos secuestrados desde mi casa el 1 de febrero del 2018, porque ese día fueron un grupo de 40 criminales en Dijecín hacia mi casa, fuertemente armados con las máscaras para buscar a mi papá. Entonces, como no estaba mi papá en ese momento, nos trasladaron a mi mamá y a mí, posteriormente a mi novia y a mis 2 primas, a una casa de tortura del Dijecín. Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, bueno, por los motivos que fueron, logramos salir de ese sitio. Bueno, nos liberaron bajo la amenaza de que nos hicieron firmar unos papeles, porque, bueno, demostraron que nosotros no estábamos involucrados en nada. Y bueno, o sea, gracias a Dios. Osvaldo, ustedes tuvieron que irse todos de Venezuela. Ustedes tuvieron que salir todos de Venezuela. Todos están fuera de Venezuela. Además de, no sé si hubo un caso también muy famoso de una de mi prima que estuvo, que se llama Ariana Granadillo, quien fue detenida 3 veces por la Dijecín. Y bueno, por razones obvias, todos tuvimos que irnos del país y nos encontramos fuera de ahí. Entonces, sí. Y bueno, a mi familia, nos quitaron la casa, nos quitaron todas las propiedades que teníamos, el trabajo de la vida de mi mamá y de mi papá, honestamente, porque no tienen ninguna manera de comprobar que todo eso, o sea, todo eso que tenemos nosotros es fácilmente comprobable que viene del trabajo duro de toda una vida. Y nos lo quitaron. Osvaldo, pero ¿cómo es eso que se lo quitaron? Cuéntanos eso. Bueno, yo invito a cualquier persona que se asista a la casa en Montebello Country, Carrizal, Estado Miranda. Mi casa fue tomada porque, como te dije, la primera vez que fuimos nosotros secuestrados, mi familia cercana, mi mamá, mi hermana y mi novia decidimos ir del país, pero mi prima Ariana, ella quiso quedarse porque, bueno, ella estaba estudiando medicina y, bueno, no quería perder esa oportunidad. Y nosotros, bueno, ya nos agarraron nosotros, ya no creo que vayan a seguir con este amedrentamiento. No, ella se quedó viviendo en la casa y a los 2 meses ella estaba viviendo con sus padres, como mis tíos, y se los llevaron los 3 y los secuestraron una semana junto a mi tío, otro hermano de mi mamá que vive en Barquisimeto. Fueron a Barquisimeto, se lo llevaron hasta Caracas para torturarlo una semana. Creo que ese caso, Osvaldo, incluso el de Ariana también lo comentamos en el programa. Lo que pasa es que, claro, son tantos casos que a veces uno pierde la cuenta. Actualmente la casa, ¿cómo está, Osvaldo? O sea, esa casa, ¿cómo dices tú que se perdió? ¿Está ocupada por funcionarios del régimen? ¿Cómo es eso? Bueno, por informaciones que nos llegan, se llevaron todo lo que había ahí. Caramba. Todo. Los 3 carros que... Bueno, mira, para esta anécdota que te voy a lanzar, el día que nos secuestraron a mi mamá y a mí, nosotros teníamos 3 carros. En uno de esos carros fue que me llevaron a mí esposado, encapuchado,
hasta la casa de reclusión y ellos ya se quedaron con los carros, se los quedaron. No los devolvieron, jamás. No, nunca. Ellos no lo decían. Mira, ustedes no olvídense de esos carros, de la casa, olvídense de eso. Bueno, la casa... ¿Y en la casa qué hay? Bueno, nadie ha podido entrar a la casa, ese es el problema, porque todo el mundo que se acerca ahí tiene miedo de que lo relacionen a nosotros y lo metan, y bueno, no preso, lo secuestren como hacen ellos. Pero la casa está vacía, está encadenada, ¿cómo es la cosa? Bueno, tiene una información que nos llegó, es que al frente de la casa hay un papel, que esa casa está a orden de una fiscalía de que están investigando como por los bienes. Eso es lo que hay, un papel que dice que esa casa está tomada. Para investigación, caramba. Para investigación, exactamente. Osvaldo, bueno, finalmente también tenemos la información de que ustedes habían logrado hacerle llegar, por supuesto reiteramos, están todos ustedes fuera del país por razones obvias, le habían hecho llegar algunas cosas para desentar un poco la estadía del coronel García Palomo allí en el SEBIN y todas estas cosas se las llevaron también, de acuerdo a la información que manejan ustedes, se llevaron, por ejemplo, medicina, ropa, zapatos, utensilios de cocina que tenía allí el coronel, todo esto se lo llevaron según ustedes tienen información. Sí, pero bueno, exacto, pero bueno, como ya después de haber perdido, claro, se llevaron todo eso, pero después de haber perdido todo esto que te he comentado, a mí lo que más me preocupa, y lo tengo que repetir, es que, o sea, él ya, cuando lo detuvieron en este año, el 27 de enero, bueno, que casi lo matan, él salió vivo de milagro, que tuvo una semana desaparecido, bajo torturas brutales, como te puedes imaginar que yo también sufrí, y bueno, con él tuvo que ser muchísimo peor. Bueno, ese es el miedo, hermano, que 5 días sin saber de él y coño. Claro. Osvaldo, te agradecemos muchísimo por este relato. Nosotros, por supuesto, hemos tocado varias veces el caso del coronel Osvaldo García Palomo, porque hay muchísima gente que lo conoce y que está preocupada por él, no solamente su familia, muchos amigos, compañeros de armas, gente que lo ha conocido a lo largo de su vida. Estamos seguros que esta presión que estamos haciendo llegará a algún sitio y sabremos de él, sabremos de cómo está y estamos seguros que vamos a ver justicia con esto, Osvaldo, porque no es mal que dure 100 años y esta gente no es mejor que nosotros y no porque nosotros seamos la quinta maravilla, es que los malos son minoría y esto no va a durar todavía, Osvaldo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Daniel, y de verdad, bueno, yo soy un seguidor de ustedes, como le había dicho a Niomar, y de verdad que muchas gracias por el apoyo, y claro que sí, 100%, pero ese es el miedo que le tienen como militares como mi papá, que son personas del bien y que están enfrentando estos tipos, y bueno, claro que vamos a salir de esto. Muchas gracias. Gracias a Osvaldo García, hijo del coronel Osvaldo García Palomo, desaparecido desde el jueves cuando fue visto por última vez, llevado por presuntos funcionarios de la DGCIN y hasta ahora se desconoce su paradero. Esperemos que aparezca sano y salvo en las próximas horas y su familia tenga un poco más de tranquilidad en medio de esta catástrofe que ha sido su prisión. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con comentarios adicionales sobre este caso y otros asuntos adicionales también. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja.
Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, efectivamente hay una tendencia, Daniel, diría yo, desde el año 17, pero sobre todo muy marcada desde el año 2018 y por supuesto ratificada en este 2019 que termina, al que le quedan menos de 15 días, en donde los presos militares han sido preponderantes dentro de la situación de los presos políticos en Venezuela. Si tú comparas, incluso cuantitativamente, creo, no tengo la cifra a mano ahorita, pero he leído en múltiples ocasiones las cifras que actualiza periódicamente el Foro Penal venezolano, los militares siempre desde el año 2017 están superando en cuanto a número de detenciones a los civiles. Y esto porque el régimen terminó de creer que podía doblegar absolutamente a los cuarteles, comenzó a dudar en serio de la gente que estaba dentro de los mismos y comenzó a apresar a militares a diestra y siniestra. Y allí comenzó, por cierto, también en el año 17 la utilización de la justicia militar, no solo para los militares, sino también para casos civiles, donde aparecen con no poca frecuencia delitos como la traición a la patria, etcétera, 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 que son casos que, por ejemplo, usted, con toda la racionalidad del caso, usted no puede ser, siendo un civil, un traidor a la patria, porque usted, para empezar, no tiene armas de la República. Si es que acaso tiene un arma, esa arma es privada. Entonces usted no puede traicionar a nadie porque las armas de la patria solo las tienen los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ese tipo de cosas se han visto ratificadas y además, del año pasado para acá, la persecución, la tortura, los vejámenes, no solo porque el caso de García Palomo es un caso paradigmático, pero hay muchos más porque los conocemos de primera mano, no solo los presos políticos militares, sino también los familiares han visto las de Caín en esta tierra porque se han ensañado especialmente contra presos militares y sus familiares en el caso de los presos políticos del régimen. Daniel. Bueno, el relato que nos ha hecho Osvaldo García sobre el suplicio de su familia, porque esto es importante, es ya una clara señal de hasta dónde han llegado estos tipos. Aquí estamos hablando de que simple y llanamente estos personajes ya no solo persiguen a una persona, sino que extienden la persecución a todo su núcleo familiar. Y cuando los detienen, los tratan con la peor saña posible, porque lo que quieren es reducirlos al mínimo estado de humanidad posible. Quitarles inclusive la categoría de seres humanos. Quitarles los bienes, dejarlos en la calle, torturarlos, meterles presos a los hermanos, a los familiares, a los tíos, a los sobrinos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Cuando vemos todo esto, bueno, es que conocemos, es que no es el único caso que conocemos. No es el único caso que conocemos. Lo que pasa es que hay cosas que uno no puede decir porque uno no va a poner en riesgo a gente. Claro. Uno conoce casos de gente que ha salido del país luego de una persecución y le han metido presa a su familia para hacerlo regresar. Y han tenido que regresar. ¿Conoce casos de ese tipo? Y casos peores. Aquí hay gente que no se sabe dónde está
desde hace tiempo. Y no ha habido denuncia de sus familiares y de sus cercanos porque están en Venezuela y temen lo peor. O porque todavía creen, Daniel, que es un tema, un dilema básico que enfrenta la gente que comparece a veces como invitado en esta sección de nosotros. El dilema clásico desde el principio ha sido que se parte de la premisa de que no denunciando se va a mejorar la condición de la prisión del ser querido, del familiar, del esposo, del novio, de lo que fuere. Y creo que la experiencia, estimados amigos, nos demuestra lo contrario, que solo cuando se denuncian las cosas, por supuesto, continuo, con mano zurda, como decimos en criollo también, pero denunciando las cosas, poniendo en evidencia las barbaridades, señalando cuando corresponda a los responsables directos de la tragedia, es que se logra que la presión, en este caso, obre a favor del detenido político para que eventualmente incluso, que es lo que nosotros queremos y anhelamos de todo corazón, salga en libertad. Pero mucha gente, Daniel, se calla porque piensa, y tienen años callados, porque piensan que así van a mejorar la condición de la prisión de su ser querido, lamentablemente. Entonces, aquí hay cosas inenarrables, como tú has dicho. Aquí hay cosas que a veces uno conoce, pero que, por supuesto, uno no puede decir todo lo que conoce porque sería un poco jugar en contra también de los intereses de esos presos políticos y de su familia. Pero son cosas terribles las que se han visto en estos años, hablando, por cierto, como estábamos hablando hoy, de regímenes políticos como el de Gómez o como el de Pérez Jiménez, donde hubo presos políticos parejos, pero casos como los que se han visto, con la sofisticación en la tortura, con la sofisticación en los métodos de ensañamiento tras las rejas contra presos políticos, yo creo que con el chavismo y más en la hora del madurismo, bueno, no había conocido Venezuela. Estamos hablando de técnicas chinas, rusas, cubanas, que son derivadas, por cierto, del Stasi, porque es una herencia totalitaria que viene por esa vía, pero unas cosas terribles que uno decía y que lo llevan a uno a preguntarse siempre, esta famosa cosa de si los torturadores son o no son venezolanos. No, por supuesto que la mayoría son venezolanos, pero es que han perdido además hasta el sentido de la nacionalidad, subordinando no solamente sus intereses, sino hasta los modos como tratan a los presos políticos ante estas maneras de países que no conocieron la democracia y quizá nunca la van a conocer o no la han conocido todavía. Entonces, bueno, estas son las cosas que tenemos nosotros que ver. Pero es que fíjate que incluso, ¿no? Aquí hay gente, mira, todavía no sabemos cuántas personas hay presas por el caso de Oscar Pérez. No, porque es una cadena, eso no termina. Todavía no sabemos cuántas personas hay presas por ese caso. Hay gente que está presa y sus familiares no saben por qué los tienen presos en las condiciones que los tienen y están presos por el caso Oscar Pérez. Por decirte algo. Sin acusación, sin juicio, pero con tortura, cárcel, aislados, nadie lo puede ver, nadie lo puede visitar, no tienen abogado, etcétera, etcétera. De todo eso hemos visto aquí. Si aquí se abrieran las cárceles, se abrieran el día que se abran las rejas y salgan todos esos presos que están dentro de las cárceles políticas de Venezuela, las cosas de las que nos vamos a enterar van a hacer palidecer la historia de la tortura en Venezuela. Porque está perfectamente claro que quedarán en pañales todos los tiranos y asesinos de la historia de Venezuela. Es que ni Bobes se sonrojaría con las cosas que están ocurriendo en las cárceles políticas de Venezuela. Inclusive, esto ya alguien me decía, con respecto a un preso, que estuvo preso antes en una cárcel común por un delito común, y luego le tocó ser preso político. Bueno, y tiene cómo comparar. Bueno, la comparación que hace esta persona dice, no. Esto se pasa. Ser preso político en Venezuela es estar por debajo, para el Estado, por debajo de la categoría de persona. Bien, bueno, vamos a saludar a algunas personas que nos manifiestan su sintonía a través del chat de YouTube. Luis Ramírez dice, nos saluda, que dice que el único programa que ve RCR es el de nosotros. Bueno, gracias. Hay más programas buenos en RCR, puedes verlo también, Luis. José Magadán también nos saluda.
¿Qué se hará con las cárceles en Venezuela? Christopher Figuera tenía las llaves para hacerlo y no lo hizo, hablando de cosas de la mítica y de la leyenda que ha montado, por ejemplo, este señor Christopher Figuera después de que salió del país, ¿no? Donde liberó solamente a Leopoldo López, por cierto. Bueno, no lo liberó, lo mandó de la cárcel a una embajada porque está preso todavía allí. Nelson Salazar nos saluda también acá y nos dice que no importan las consecuencias de lo que esta gente haga. Griselda Ferrer también nos saluda. Luis Duarte nos saluda también. Virginia Jiménez, al padre de Delgado Chalbot lo ponían a firmar sus propiedades, casas de playa, casas familiares a cambio de un plato de comida, pues cuando el caso de Delgado Chalbot, no sé. Hasta que se fue, hasta que lo soltaron. Porque yo entiendo que él fue primero, estamos hablando de Román Delgado Chalbot, el papá de Carlos Delgado Chalbot. El del Falque, ¿no? Que él fue primero preso de Castro. Claro. Y luego, cuando llega Gómez al poder, lo reivindica, lo rehabilitan. Y si no recuerdo mal, inclusive hasta cargos tuvo en el gobierno de Gómez. Luego se pelea con Gómez y se va y monta la expedición, la famosa invasión del Falque. Invasión fallida en la cual él no sobrevive, él muere. Lo esperaron y lo mataron. Carlos Delgado Chalbot, que tenía 14 años, venía en esa expedición. Imagínate tú. Y sobrevivió. Y bueno. Y luego fue presidente de Venezuela y lo mataron. Le permiten estar en Venezuela, todo aquello, y lo mandan a estudiar a Francia. Él era ingeniero y luego entra al ejército. Y unos años después lo vemos metido otra vez en una conjura contra los generales gomecistas, ya contra López Contreras y contra Medina Angarita, reencontrándose con dos jóvenes un poquito mayores que él, cerca de 10 años mayores que él, que habían estado también en la conspiración del Falque, pero no pudieron, o sea, la embarcación en la que iban zozobró y no se pudieron embarcar finalmente, que fueron Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Esa es la historia de Venezuela. Y yo te digo esto, Neomar, porque cuando yo escucho tantos nombres y cuando uno sabe algunas cosas con respecto a tantas cosas que han ocurrido estos años, yo estoy seguro que cuando se escriba la historia de estos días nos vamos a dar cuenta de quiénes estuvieron haciendo qué y en qué momentos. Y estoy seguro que los que se han dedicado a entender las fórmulas que hay que utilizar contra este régimen, aunque algunos han caído en el camino y otros han caído en el destierro o en la cárcel, en el futuro va a pasar lo mismo. Lo vamos a ver otra vez, porque esa es la historia de Venezuela. Se les va a ver y a algunos les irá bien, ojalá a la mayoría, a otros no les irá tan bien. A Carlos Delgado Chalbot no le fue bien, su destino fue trágico, su sino fue trágico, sin duda. El de él, el de su papá, el de su familia. Y tocará verlo. Pero cuando uno sabe estas cosas, uno sabe por dónde termina todo esto. Hay una novela del asesinato voluminosa, casi 1000 páginas, creo yo. Yo la leí en algún momento, que yo no me confieso. Hay gente que es fanática de la obra de Vegas, ¿no? Pero es la única, yo no he leído El Falque, lo tengo, no lo he leído. La única novela de Federico Vegas que yo he leído es Sumario, y es como una especie de reconstrucción con el sumario del asesinato, de los hechos, del asesinato de Carlos Delgado Chalbot. Así se llama, Sumario. Si la quieren buscar, es una buena novela. No, pero yo no leo a ese señor. Yo sé que tú le tienes aprehensión. La única obra que yo quisiera leer de ese señor es el relato del asesinato del niño Vega, su hermano. Me encantaría leerlo. Claro. De su pluma, de su puño y letra. Ojalá algún día lo haga. Sí, bueno. En todo caso, vamos a la pausa comercial y ya venimos con el cierre del programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta.
Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Mira, le quiero mandar un saludo a nuestro común amigo Carlos Daniel, que está en Boston. Carlos siempre pendiente y en sintonía de nosotros. A Carlos le tengo un encargo que me hizo pronto, Carlos. Va a estar completo porque me han puesto a estudiar, Carlos, ¿sí? Pero lo pronto, este mismo año, hasta que termine el año, está eso, Carlos. Loli Espinosa. Los torturados de Venezuela, hoy somos todos los que tenemos el gentilicio venezolano porque nos duele nuestra gente. Bueno, hay gente que parte de allí. Yo creo que eso es verdad, Daniel. Los presos políticos no son solamente los que están en Ramo Verde, no son los que están en el helicoide. Venezuela está presa. De hecho, la mejor analogía que hay cuando usted quiere explicarle a un extranjero, a alguien que no tenga nada de conocimiento por distancia, por lejanía, de lo que es esto que podemos llamar el caso Venezuela, la mejor analogía es la del secuestro. El secuestro de Venezuela como nación, con toda su gente dentro, es lo que explica mejor la situación de la Venezuela actual. Y en ese sentido, todos somos presos, los que están fuera, los que están dentro, porque los que están fuera siguen teniendo ese cordón umbilical muy, muy atado a Venezuela y a su patria. Así es. A veces con la mayor impotencia, Neomar, porque cuando está ocurriendo algo en Venezuela, mucha gente en Venezuela, se paraliza. Te puedo hablar, por ejemplo, lo que fue el 30 de abril. El 30 de abril Venezuela estaba paralizada. El 23 de enero Venezuela estaba paralizada, el 23 de febrero Venezuela estaba paralizada. Pero los que estamos fuera, estamos en un día normal como cualquier otro. Y estamos trabajando, estamos estudiando, estamos en nuestras actividades cotidianas sin podernos concentrar, porque lo que te ocurre en Venezuela nos mantiene crispados. O sea, que termina siendo casi que una tortura para uno saber dígame cuando hubo el apagón. Imagínate tú, uno sin poderse comunicar con nadie en medio de esa desgracia. Ese tipo de cosas uno de alguna manera pasa lo que pasa. Mira, cuando nos quedan ya 2 minutos, porque hoy está al mando la señorita Wilix Arcaya, que no tiene tamaño para lo verduga que es. Y ya nos dijo, si se pasan los cortos. Hoy la Asamblea Nacional, dirigida por Juan Guaidó como presidente. Hoy Juan Guaidó confesó con una acción particular que no tiene los votos para ser reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo así? Porque la modificación del reglamento de interior y de debates que se ha hecho para permitir el voto remoto de diputados que no se encuentren en el país o que no se encuentren en la Asamblea, en el recinto, en el hemiciclo, convierte al Parlamento venezolano en el único parlamento en el mundo donde los diputados van a poder votar a control remoto. Y eso no es un gran avance. Eso no es algo que, oye, no, sí que bueno, porque la tecnología tiene que ayudar. No, no es un parlamento virtual. Eso lo que revela es que la persecución del régimen, los embates del régimen y la entrega a través de los mecanismos de la corrupción de personajes que dejaron el barco opositor y se montaron en el barco del chavismo, surtieron efecto. Los minaron. Esa Asamblea Nacional de 112 parlamentarios que ganamos en el 2015 supuestamente, la perdieron, se la dejaron quitar, se la dejaron arrebatar.
poniendo un zorro viejo en la presidencia, después poniendo a Julio Borges, después poniendo a Caimán con Sueño y después poniendo al Vamos Bien. Bueno, y mira dónde vamos. No, ahora van a votar por WhatsApp. Oye, imagínate tú. Es que no tienen cómo reelegir a Juan Guaidó allí. Es que se les fue de las manos esto, chicos. Es que son unos incapaces estos tipos. Bueno, Daniel, pero es que la realidad habla por sí sola y en realidad estamos hablando de decenas de diputados que están fuera del país, que por razones, en algunos casos... En el 2015 pudieron haber hecho todo lo que se han propuesto hacer este año, lo pudieron haber hecho arrancando. Claro. Y bueno, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque hay que esperar, hay que hacerle caso a Ramos Alú porque no es un zorro viejo con burdel. Él sabe lo que hace. Hay que ir pelo a pelo, hay que ir... hay que esperar por Ramos Alú porque él sabe lo que hace. Sí, no, porque si él lo dice es por algo. Entonces, bueno, en ese sentido, más allá, aquí estaba pidiendo gente que nos comentáramos este caso. Bueno, sí, eso lo aprobaron, eso va a permitir... Yo no digo que está bien ni está mal, eso corresponde... Vamos a hablarlo mañana, Neomar, porque ahí no tenemos que vamos a dedicarle mañana el tema al Parlamento, claro, inclusive con la sesión con la sección Voz de la Democracia. Vamos a dedicarle el día de mañana a lo que está haciendo el Parlamento. No, Daniel, mañana es miércoles, mañana no es jueves, entonces la gente piensa que esto es grabado. Lo dedicamos mañana, pues adelantamos la sección, señor. Ok, mira, no. Bendito sea Dios con usted, pues. Mira, esta decisión corresponde Despídete. No, nos dieron 2 minutos. Aquí me están haciendo señas, Daniel. Nos dieron 2 minutos. Fíjate, esta decisión del voto a distancia, más allá si está bien, si es un triunfo, o sea, aquí no hay triunfos por ninguna parte. Aquí la gran pérdida es del país. Aquí la Asamblea Nacional está herida de muerte. La Asamblea Nacional va a su último año de legislatura. La Asamblea Nacional va a ese último año de legislatura, además, con una bancada de la oposición o de lo que queda de ella, absolutamente minada por los intereses de la corrupción y del chavismo, donde varios diputados ya dijeron que van a brincar la taranquera y que se van a ir con los del chavismo, además con una reincorporación del chavismo a las sesiones. Pero ya Españita dijo que él no iba a votar por Guaidó. Bueno, pero no lo dijo ya el diputado de Anzoátegui Brito, que él tiene 70 diputados, sumando a los del chavismo con otros, porque él es ahora él es, no sé, él es Pedro Camejo, que él que encabeza una rebelión aquí. Pero a mí que me digan ahora. José Leonardo Chirino, pues, sí, ahora. Mira, pero si José Brito tiene 70, el otro dice que tiene 82. Timoteo dice que tiene 22, no es 20. Bueno, pero entonces ¿cuántos parlamentarios tiene esa asamblea? ¿Crecieron los enanos? Yo no me di cuenta. Parece el Parlamento de los Estados Unidos, no sé, 400 representantes. Parece el Parlamento alemán, que tiene 600 escaños. Bueno, entonces, fíjate tú, sí, unos Lander, esos son los Lander ahora, entonces, los Länder. Bueno, este cuadro que tenemos nosotros, lo que habla es de una Asamblea Nacional que lamentablemente está herida de muerte, lo repito. Y en ese sentido, es pensar que el año 2020 va a ser distinto o que Guaidó entonces ahora va a sacar el programa de gobierno con la Asamblea Nacional por delante, lamentablemente no parece que vaya por allí. ¿Por dónde va a ir? Bueno, cuando, por ejemplo, y yo leí la entrevista porque tú me mandaste la tarea y yo la hice completa ayer, cuando, por ejemplo, Guaidó se convenza de que el camino rupturista es el único camino posible. Porque yo lo vi en la entrevista hablando otra vez, que si del CNE, que va a salir de la Asamblea Nacional, que si de la... Por Dios, son 20 años. Y aunque Gardel dijo que 20 años no son nada, a nosotros nos han parecido bastante al conjunto de los venezolanos y estamos obstinados de esto. Son 20 años en la misma miasma, como decía un profesor de geografía e historia que yo tuve en 4º año. Nos vamos por el día de hoy. Y acabó este programa. Mañana venimos con más. Sí. Y mañana hablaremos del Parlamento, de lo que hay hoy en el Parlamento y de lo que se avisora para los próximos días. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tecnología automática 0502, los especialistas en